Mi nombre es Claudia Patricia Muñoz, pertenezco al Grupo 1 de Ciencias de Información, Bibliotecología y Archivística. A continuación voy a dar una conceptualización acerca de los temas, los cuales son ciencia, tecnología, recursos de información, fuentes de información y las obras de referencia con sus debidos ejemplos. Podemos decir que ciencia proviene de la palabra latín scire, que significa saber. La ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, verificables y falibles, que se obtiene mediante un método sistemático. Es importante tener en cuenta que la observación y el razonamiento son claves para reducir los principios y las leyes. La ciencia es la parte esencial de la vida moderna y tiene características muy importantes como lo son que es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada, abierta y es producto siempre de una investigación científica. Las ciencias se clasifican en ciencias formales y ciencias factuales. Las ciencias formales son las que solamente tratan conceptos y combinaciones y sirven como fuentes de problemas o ayudas de razonamiento. Las ciencias factuales tratan cosas concretas y necesitan procedimientos empíricos como son la medición y la observación. Gran parte de la población mundial ha tenido grandes beneficios y mejoramiento en la calidad de vida gracias a la ciencia. Es decir, que la ciencia puede contribuir al bienestar de las personas. Sin el conocimiento científico no podríamos tener gran cantidad de alimentos, vacunas, computadoras, etc. Eso es la ciencia moderna. Seguimos con la definición del concepto de tecnología. Tecnología proviene de una palabra de origen griego, tecnología, que está formada por tecne, que significa arte, técnica u oficio, y que puede ser traducido como destreza, y logía, que significa el estudio de algo. La tecnología se define como un conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. Esto es un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. Dentro de las características de la tecnología tenemos la inmaterialidad, la penetración de todos los sectores económicos, culturales, educativos, la interconexión, la interactividad, la instantaneidad, la ruptura de la linealidad expresiva, la digitalización, la diversidad, la innovación. Es difícil establecer un esquema para todas las aplicaciones de la tecnología. Se podría decir que la fabricación de un artefacto novedoso comienza con la identificación de un problema. Luego se establecen los requisitos que deben cumplir la solución y finalmente se procede al diseño del artefacto, se indica el prototipo y la fábrica. La tecnología abarca desde el proceso, desde la idea inicial hasta su aplicación. Seguimos con la definición del concepto de recursos informáticos. Los recursos informáticos son una alternativa para que el individuo adquiera conocimientos, desarrollando habilidades y pueda enfrentar con más facilidad su entorno laboral. Dentro de las características de los recursos informáticos, debemos tener en cuenta que estos recursos informáticos deben tener buena calidad de software, características excelentes y saberlos clasificar en informáticos y telemáticos. Además debemos ser conscientes que Internet es la mejor herramienta donde podemos encontrar cualquier tipo de conocimiento de manera responsable con la utilización de distintos buscadores para ser competentes en nuestro ámbito laboral. Por tal razón, la tecnología es una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza, aprendizaje y debemos impartirla desde temprana edad.
teniendo conocimiento claro sobre el hardware y el software con todas sus características y así poder mejorar la calidad educativa a través de la investigación y el buen uso de avances tecnológicos. Dentro de los programas, dentro de los recursos informáticos de gran utilidad tenemos el Audacy. El Audacy es un programa de software libre de código abierto que sirve para grabar y editar sonidos. Tenemos el Adobe ClickReader, que es necesario para leer archivos en PDF. Tenemos el Google para descargar e instalar la barra de herramientas, es un buscador mundial. El OpenOffice es un programa software multilingüe. El Real Player es un reproductor básico gratuito. El Speedbot o Speedbot es una aplicación que analiza el computador y busca software espía. Tenemos el Panda, que es un antivirus poderoso y heurístico, con tecnologías capaces de detectar malware o algún virus desconocido. Dentro de las fuentes, bueno, ahora vamos a ver el concepto de fuentes de información. Las fuentes de información son todos los documentos que de una u otra forma difunden los conocimientos propios de un área. Se dividen en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias contienen artículos o informes que exponen por primera vez descubrimientos científicos, observaciones originales o los resultados de una investigación experimental o de campo, los cuales comprenden contribuciones nuevas al conocimiento. Su publicación establece el registro de forma permanente del progreso de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes. Las fuentes primarias se dividen en reportes de investigación, artículos científicos y tesis. Los reportes de investigación son un documento que describe un estudio efectuado, es decir, que se realizó la investigación de algo, cómo se efectuó, cuál fue la solución y cuáles fueron las conclusiones y los resultados que se obtuvieron. Los artículos científicos se definen como un informe escrito o publicado que describe resultados originales de una investigación, y la tesis es un trabajo de investigación. Las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son documentos que compilan y reseñan información publicada en las fuentes primarias. Las fuentes secundarias retoman de acuerdo con las funciones que desempeñan en el campo del conocimiento. Dentro de esas series tenemos las publicaciones periódicas, que son publicaciones que aparecen en números o volúmenes sucesivos con cierta periodicidad y frecuencia. Las enciclopedias, que es una fuente multidisciplinaria de información. Y los diccionarios, que cubren un campo más amplio mediante la definición de términos, ortografía, división de sílabas, de las palabras, pronunciación, uso e inclusión de sinónimos y abreviaturas, y su contenido está ordenado generalmente de forma alfabética. Por último, las fuentes terciarias. La fuente terciaria es una selección y compilación de fuentes primarias, material de primera mano relativo a un fenómeno, y secundarias, comentarios, análisis y críticas. Dentro de esas tenemos las bibliografías de la bibliografía, las guías de obra de referencia y las fotocopias. Las obras de referencia. Las obras de referencia son aquellas que proporcionan una información inmediata y puntual, suficiente y autónoma para el usuario. Supone una recopilación del saber y no está concebida para la lectura continua, sino para la consulta pormenorizada de su contenido. Es fundamental interpretar correctamente estos datos, ya que de no hacerlo, si bien es muy posible que no encontremos el documento. ¿Cuál es la forma de interpretar una obra de referencia? Existen muchas normas diferentes para la descripción de una referencia bibliográfica.
pero todas contienen como mínimo los datos esenciales para su interpretación y localización, los cuales son autor, título, subtítulo, año, fuente y páginas. Dentro de la clasificación de las obras de referencia tenemos la obra de referencia de información directa o inmediata, que son aquellas que proporcionan directamente la información sin necesidad de tener que recurrir a otra fuente, y las obras de información indirecta o diferida, no proporcionan directamente la información sino la descripción de documentos susceptibles a contenerla. Dentro de las obras de referencia de información directa, como ejemplo, tenemos las enciclopedias, los diccionarios y las fuentes de información bibliográfica. Dentro de las obras de referencia de información indirecta, tenemos los catálogos, los índices y los boletines sumarios. A todos muchas gracias por la atención prestada.